día a las madres y al final del servicio vamos a reconocer a todas las madres. Tenemos un regalo y preparado con mucho amor. Pero primero queremos enfocarnos en la preciosa palabra de Dios. Ayer la lectura es Juan capítulo 2. Y vamos a meditar en este pasaje porque habla de la familia de Jesucristo, habla de su madre, habla de sus hermanos y pienso que vamos a ver algo de su gloria. Primero vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu presencia. Gracias por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias por nuestra salvación. Gracias que por medio de Jesucristo nosotros podemos tener una vida totalmente cambiada. Ayúdanos a creer en Cristo, seguir a Cristo, entregar nuestras vidas totalmente a Él. Ayúdanos a reconocer su gloria. Ayúdanos a humillarnos delante de ti. Pedimos por arrepentimiento y fe. Ayúdanos a ver la gloria de Jesucristo. Aquí en este evangelio encontramos a Cristo Jesús revelando su gloria por medio de sus señales, por medio de sus palabras, por medio de su ministerio. Ayúdanos a ver a Jesucristo y gracias por el mensaje que nos da a la familia y especialmente a las madres aquí en esta tarde. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hemos leído en la lectura que estamos siguiendo el Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas y ahora vamos en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan es un poquito diferente porque los primeros tres enfocan más en la humanidad de Cristo Jesús y este evangelio en su deidad, que es Dios. Por ejemplo, en versículo 1, capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces está hablando de Cristo Jesús, está hablando de su poder, su gloria, más que las tinieblas, dice versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muchas veces nosotros pensamos que la luz de Cristo no está resplandeciendo, pero sí es, especialmente por medio de nosotros. Cristo en su sermón del monte dice que nosotros somos la luz del mundo. Debemos mostrar al mundo la gloria de Jesucristo. Somos la luz. Es que ellos mirando los cambios en nosotros, nuestra otra manera de vivir, van a mirar a Jesucristo. Este es el problema. La iglesia no está representando bien la gloria de Dios en nuestras vidas. Andamos en desobediencia, andamos en la carne, andamos no en el Espíritu Santo, no recibiendo la palabra, no leyendo la palabra, meditando en la palabra, pidiendo por entendimiento de la palabra, pidiendo por el ministerio del Espíritu Santo para revelarnos, para quitar el velo, para que nosotros podamos ver la gloria de Jesucristo. En el versículo 14 dice, y aquel verbo, que era en el principio, era con Dios, era Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios por Jesucristo. Dice lleno de gracia, lleno de verdad.
Hablando de Juan, dice Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Es que ustedes saben que Juan el Bautista nació antes, 6 meses antes de Cristo. Pero él dice que él era primero que yo, porque es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Pero un ser humano nada más en su nacimiento. Entonces está hablando de Jesucristo, ¿quién es Él? Tenemos el testimonio de Juan el Bautista y en el versículo 29 es impresionante. Juan predicando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces este es Cristo Jesús recibiendo su ministerio, iba a morir por nosotros, es el Cordero de Dios, no como la Pascua. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la razón que necesitamos mirar a Jesucristo. Sin conocer a Jesucristo, sin tener fe en Él, no vamos a tener perdón de nuestros pecados. Tenemos que creer en Él. Tenemos que comer de Él, ¿verdad? Él es el pan de la vida. También es el Cordero de Dios que murió por nosotros. Y luego él recibiendo el bautismo y llamando a sus discípulos. Y tenía varios discípulos en este tiempo. Y en capítulo 2 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Interesante, dice la madre de Jesús, llamando a ella no por nombre, sino con su título como la madre de Jesús. Toda madre, yo pienso que no hay mejor ejemplo, ¿verdad?, de una madre que la madre de Jesucristo, enseñándonos. Hemos estudiado mucho, he predicado de Lucas capítulo 1 acerca de María meditando en la palabra de Dios, María creyendo en la palabra, recibiendo la palabra, ella abierta al ministerio de ángeles, llegó Gabriel hablando con ella respondió bien en obediencia, una persona espiritual, una persona lista para sufrir, no importa el costo. Y hermanas, ustedes saben que como madre, si ustedes están siguiendo a Cristo Jesús, pagando el precio, sufriendo, siguiendo el ejemplo de María, ustedes van a llegar a ser buenas madres. Madres que conocen la palabra de Dios, que conocen a Dios y son buenos ejemplos. Y gracias a Dios por ella. Y aquí habla de ella y hemos visto que su experiencia en Lucas tenemos su circuncisión a los 8 días, tenemos la presentación en el templo con 40 días, tenemos algo de él creciendo en una descripción de su vida, creciendo espiritualmente, emocionalmente, físicamente, creciendo, madurando. Lo que como metas debemos tener como meta a nuestros hijos, nuestros nietos, algo así debemos querer. Primero, crecimiento espiritual. Y esto es imposible sin el Espíritu Santo. El Espíritu no va a crecer, prosperar sin el Espíritu Santo. Pero también tenemos que, nuestros hijos tienen que crecer físicamente, emocionalmente, socialmente. Pero todo es por medio de una relación. Entonces, relación con Cristo. Entonces, el deber de los padres y madres es enseñar a nuestros hijos y meditar
en la palabra, creer la palabra, vivir la palabra en nuestras vidas. Cuando tenía 12 años, ustedes saben que como niño, Cristo todavía niño, cuando tenía 13 años, él responsable de su propia vida. No iba a juzgar a José por los pecados de Jesucristo. Gracias a Dios no había pecado en Jesucristo. Pero 12 años, diciendo como un niño, él estaba en el templo diciendo y su mamá regañando a él en un sentido, Jesús, ¿qué pasa? Tu padre y yo es que hemos buscado y ¿qué está pasando? ¿Qué? Es que no es normal desobediencia, pero no fue desobediencia, es que ellos salieron como familia. Y muchas veces no pensamos o meditamos que cuando salieron, probablemente porque tenía 12 años, que significa que probablemente tenía sus hermanos y posiblemente unas hermanas, y viajaron en grupos de familias, no nada más que su propia familia, pero con muchos de la misma familia o grupo o tribu. Y entonces probablemente estaba cuidando todos con mucha responsabilidad. Ustedes saben que con Cristo Jesús todavía nada más 2 pecadores en casa, José y María. Pero con los otros niños, más pecadores. Es que me acuerdo yo tan sorprendido que con mi hija 3 pecadores, mi esposa y yo y ella, y luego Josué llegó y 4, y luego 5 con Caleb y 6 con Andrés, y muchos pecadores en una casa no tan grande, ¿verdad? Y hay problemas, porque cada uno de nosotros tenemos que creer en Cristo, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y vivimos en un mundo que está atacando a la familia, Satanás, el enemigo, tratando de destruir a nuestra familia. Hermanos, tenemos que meditar, tenemos que buscar a Dios, tenemos que vivir lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. Pero 12 años, él dice que tengo que estar en la casa de mi Padre. Está hablando de su Padre celestial. Como niño, sabiendo quién es Él. Es impresionante la historia de Jesucristo. Y después no tenemos nada más, 18 años, y no tenemos la muerte de José. Casi todos creen que José murió en este tiempo, porque no tenemos nada acerca de él después de su ministerio, pero sí tenemos récord de su mamá y también de sus hermanos. Y entonces, hermanos, como hemos visto en la lectura que estamos leyendo casi cada domingo, cada día que estamos reuniendo, sea grupo de crecimiento o servicio aquí en la iglesia, cada vez el Señor está utilizando su palabra para tocar nuestras vidas. Él quiere ministrar a nosotros, cambiar a nosotros por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Si tiene nada más la palabra de Dios, no va a entender la palabra. Si tiene nada más el Espíritu Santo, va a faltar la base de todo. El Señor dándonos la preciosa palabra. Y no hay duda acerca de su palabra. Pero necesitamos el Espíritu Santo para entender, para iluminar la preciosa palabra. No es por nuestra inteligencia, sino inteligencia espiritual dado a nosotros por medio del Espíritu, que es más como iluminación, dándonos a entender. Pero en capítulo 2, después de hablar de su ministerio, quién es Él y el Padre, es el unigénito del Padre. No está hablando de José, está hablando de Padre Celestial. Luego tenemos aquí la historia. Y dice, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús.
Entonces, hermanos, Cristo Jesús haciendo su primer señal en una boda, dándonos a entender la importancia del matrimonio, dándonos a entender que el propósito de Dios es un hombre y una mujer hasta la muerte. Tristemente, Satanás trabajando y hay divorcios, hay cosas que pasan en la familia, separaciones, infidelidad, muchas cosas que pasan porque personas no obedeciendo a la palabra de Dios. Estaba allí la madre de Jesús, gracias a Dios por ella. Ella estaba con él toda su vida. Cuando él murió en la cruz del Calvario, ella estuvo presente. No como tan cerca como en las películas, pero sí, de lejos estaba aquí, podía escuchar y comunicar, pero de lejos, porque los soldados crucificando a Cristo, pero Cristo comunicando con su mamá hasta de la cruz del Calvario y hablando con Juan que estaba con María. Juan está escribiendo. Cristo Jesús entregó a ella, a él para cuidar, para mantenerla y proveer por ella. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mamá? No, mujer. Pienso que esta es otra ocasión como cuando tenía 12 años. ¿No sabes que tengo que estar en la casa de mi padre? Y dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Tú eres mi mamá y te he sometido, pero en este momento ya yo soy el Cordero de Dios. Y el plan no es el plan de ti, es el plan de Dios en mi vida. Y hermanos, hay un momento en que sus hijos, sus hijas, tienen que seguir a Jesucristo. Y si usted está mandando algo que no es correcto, sus hijos deben decir, hey, la palabra de Dios dice así, el Espíritu Santo está diciendo, y tenemos que obedecer a Dios. Pero cuando están viviendo en la casa, ustedes proveyendo, ustedes tienen la responsabilidad de enseñar la palabra y mantener obediencia. Pero hay un punto en que ellos tienen la responsabilidad. Y dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Posiblemente la primera vez que él había escuchado, ella había escuchado a él hablando así. ¿Qué cosa? No, hey, mami. No, nada de eso. Hey, ¿qué tienes conmigo, mujer? Dice, es la madre de Jesús, pero Cristo llamándola, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Está hablando de una hora. Él está hablando de la voluntad de Dios en su vida. Y es una hora de como 12 horas en el día, 12 horas en la noche. Pero aquí dice, aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Algunos piensan que María estaba mandando, pero pienso que con realmente Cristo reprendiendo a ella, ¿qué tienes conmigo, mujer? Es que me acuerdo si mi papá pensaba que yo hablando a mi mamá en esta manera, yo iba a recibir disciplina. Pero en este momento es no yo con 30 años. Es que yo como joven, adolescente, como teenager, ¿verdad? Y wow, mi boca, porque yo
no conocí a Dios y con mucho orgullo, también mucho pecado en mi vida. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Entonces ella saliendo, diciendo, es que no voy a meterme más en la situación. Y dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Dice que no yo dando las órdenes, no mandando, ahora Cristo lo que Él dice. Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Wow, voy a explicar entonces. Entiendo, voy a explicar. Llenar estas tinajas de agua. Este es mandato de Jesucristo. Y doy gracias a Dios por estos siervos, ¿verdad? El corazón de ellos dice, y las llenaron hasta arriba. ¿Cuántos de ustedes, si Cristo Jesús está exigiendo algo de usted, diciendo que haz esto, ¿qué está haciendo? ¿Hasta arriba? O diciendo, pienso que hasta arriba es mucho, no voy a hacerlo. Y haciendo lo que tú quieres, en lugar de lo que Cristo dijo. Llenad estas tinajas de agua. Y gloria a Dios, estos siervos las llenaron hasta arriba. Necesitamos esta actitud de obediencia. Muchas veces nosotros siguiendo nuestro propio entendimiento y no haciendo lo que Cristo está mandándonos. Debemos aprender a servir. Es que cuando Cristo habla de algo, de obediencia, hermanos, no es de nuestro entendimiento, es como Él está diciendo el mandato. Llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Gloria a Dios. No es como Saúl, el rey Saúl, que llegó Samuel diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué no obedeció el mandamiento de Dios? Y él dice, no. Y he obedecido, pero no. Es que salvó el rey para su orgullo, para hacer algo y decir, mira, el poder mío, tomando la gloria en lugar de dar la gloria a Dios, y no obedeciendo, dice, he obedecido. Y Samuel diciendo que no. Y dice entonces el pueblo, la gente, ellos hicieron algo. Y Samuel tenía que decir, no, es el orgullo, es la rebelión de usted, y el Señor va a quitar el reino por su actitud. Y es interesante, hermanos, muchos de nosotros portando como el rey Saúl en lugar como estos. No tenemos nombre de ellos, pero tenemos su obediencia. Llegó el milagro porque ellos obedecieron. Y porque ellos obedecieron, ellos participaron en este milagro y ellos sabían cosas que otras personas no sabían. Muchas veces hay algunos de ustedes que saben las cosas de Dios y otros no tienen ninguna idea de lo que el Señor está haciendo. Y hermanos, no es para animarnos a tener orgullo o jactarnos, no, es para humillarnos y servir a Jesucristo. Pero ¿cómo es posible servir a Él si estamos haciendo nada más la mitad o un cuarto de lo que Él está exigiendo? Y luego de nosotros
Y cuando hay problemas en la casa, en la familia, decir, he obedecido al Señor y pienso que el Señor, acuérdense de Saúl. No, debemos ser como estos siervos humildes y obedeciendo, haciendo lo que Él está diciendo a nosotros. Es tan fácil desobedecer. Necesitamos un corazón para obedecer y honrar. Cuando los discípulos participaron en Juan capítulo 6, ustedes van a leer en esta semana, ustedes deben notar que ellos, los discípulos, obedecieron a Cristo Jesús. Aunque no entendían lo que Cristo iba a hacer, ellos recibiendo la palabra, obedeciendo la palabra, y ellos dieron comida a 5,000 hombres y mujeres y niños. Impresionante. Ellos participando en el milagro, otra señal por obedecer a Cristo Jesús. Hermanos, no de acuerdo que nuestro propio entendimiento, debemos obedecer la palabra de Dios. Y gracias a Dios, la madre de Jesús dijo, haced todo lo que os dijere. Madres, como muchas madres, tienen que tener control. Controlar, hijo, hija. Y muchas veces pidiendo algo que es contra la voluntad de... No ustedes, ninguno de ustedes. Estoy seguro que ustedes madres muy santas. Pero muchas veces pidiendo, hijo, hija. Pero Cristo dijo, María dijo, haced todo lo que os dijere. Lo que Cristo dijo. Entonces les dijo, primer paso, llenar estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Es que como la viuda que estaba pidiendo, dice, debe pedir ollas para meter el aceite y pidieron. Y en lugar de pedir más, nada más. Y ella recibió lo que había pedido. Es que la provisión. ¿Y qué estoy diciendo? Esta es una enseñanza. La primera señal, si quiere entrar en una vida regocijando en Cristo Jesús en su vida, tiene que obedecerlo. Tiene que oír lo que está mandando. Tenemos que obedecer a Jesucristo. Amén. Número 2, entonces les dijo, sacad ahora, ya que está lleno, ya que ustedes obedecieron, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y gloria a Dios, y se lo llevaron. Obedeciendo a Cristo Jesús, ¿y qué va a pasar? Grande bendición. Estos siervos participando en la primera señal de Jesucristo. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, tristemente en muchas iglesias hay personas que no saben nada de lo que el Señor está haciendo o quiere hacer en la iglesia. Nosotros viviendo la vida, nosotros concentrando en yo mismo, en lo que yo quiero, mi voluntad. Pero estos siervos humildes, honrando a Cristo, haciendo lo que Él había mandado, y entraron en grande victoria. Dice, sin saber Él de dónde era. Aunque lo sabían los sirvientes, estos sirvientes con más conocimiento. Sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora.
Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Interesante. Estos sirvientes no tenemos sus nombres. Hasta no tenemos el nombre de la madre de Jesús, no tenemos el nombre de los hermanos sin nombre. La persona más importante es Jesús. Tenemos el nombre de Él y no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podemos tener la salvación. Hermanos, necesitamos conocer a Jesucristo. Tenemos que obedecerlo, honrarlo. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Para mí es interesante, no hay nombre ni ninguna persona excepto que Jesús. La señal el Señor utilizando, no personas con buenos nombres. No tenemos nada de Pedro, nada de Andrés, nada de Juan, Jacobo, Natanael, nada de estos. No tenemos de María, no tenemos de Santiago o Jacobo, no tenemos de los hermanos de Jesucristo, Judas, no tenemos nada de ellos. No tenemos del esposo, no tenemos de Maestre Sala, no tenemos nada excepto que Jesucristo. ¿Por qué? Pienso que ustedes saben. Porque si queremos tener el gozo de gozar de la vida, tener un matrimonio con el gozo, necesitamos tener a Jesucristo. No necesitamos cosas del mundo, no necesitamos expertos, necesitamos la preciosa palabra y la persona de Jesucristo en nuestro matrimonio. Gloria a Dios, Cristo quería bendecir y bendijo a una boda. Y quiere bendecirnos a nosotros, pero tenemos que enfocarnos en Cristo Jesús. Amén. Yo quiero hablar un poquito más porque en este capítulo hoy es el capítulo de ayer, no de hoy. Interesante, hoy es Juan capítulo 3 y tiene mucho a enseñarnos, ¿verdad? Acerca de la salvación. Nicodemo, el maestro en Israel, pero no tenía ni una idea de cómo ser un cristiano, ser un creyente. Versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Cristo Jesús caminó 2 días, posiblemente 2 días y medio, para llegar a Jerusalén. Quedó 8 días en Jerusalén celebrando la Pascua. Tenía que pagar el precio. Estamos hablando de un viaje de 2 días. Nosotros volando nada más un día o saliendo del Mexicali en la noche y llegando en la mañana y todos y en avión y esperando y luego saliendo para llegar y en 2 días, pero nada más parte de 2 días y la noche, pero Cristo Jesús para ir y celebrar la Pascua, obedecer a la palabra, dándonos a entender que tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Pero ¿cuántos de ustedes? Esta es la vida de Cristo Jesús. Si queremos gozar de la vida, debemos seguir a Jesucristo y Él enseñándonos que debemos ir en aquel tiempo al templo, pero Él también su costumbre es ir los sábados o el día de descanso a la sinagoga
y leyendo la palabra, participando en la adoración. Hermanos, necesitamos aprender a ser fieles. Y es interesante, hermanos, es grande la bendición de observar en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, las fiestas, la Pascua, y también en capítulo 7 vamos a ver otro evento que tenía que ir, y siempre él caminando, pagando el precio. Y nosotros, si es algo de la familia, vamos a hacer cualquier cosa, pero si es algo de Dios, tristemente muchos no tienen la costumbre, como Cristo Jesús, de observar los días de reposo, observar, pagando el precio para participar en 8 días. Es como para nosotros, como 8 días en Crossfield, para ministrar, para tener otro, o aquí en Hopeville 8 días en la escuela bíblica de verano. Oh, es mucho. Ay, el pastor quiere todos aquí en todo momento, y no, es que Jesucristo. Hermanos, en Isaías 58 yo quiero mostrarle una grande promesa. Versículo 58, Isaías 58, verso 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Wow, qué promesa. La observancia del día de reposo, a dedicarnos a buscar a Dios en la casa de Dios. No estoy diciendo que no hay cosas que pueden pasar. Hay veces que el burro está a un lado, está sufriendo y tenemos que rescatar. Hay cosas, hay trabajos de necesidad que no estoy diciendo que es el sábado. Estoy diciendo, o el día de reposo, lo que estoy diciendo es para participar y conocer y adorar a Jehová. ¿Y qué va a pasar? Vamos a gozar de su presencia. Pero muchos, tomando su propia decisión, lo que tú quieres hacer, en lugar de buscar a Dios. En los 10 mandamientos, número 4 es el día de reposo, honrar a Dios, buscar a Él. El 5º mandamiento es honra a tu padre, a tu madre. Es que aún antes de honra a tu padre y a tu madre, que es la base del día de la madre, ¿verdad? Honra a tu madre. Es un mandato, pero primero es el día de reposo. Tenemos que observar esto para buscar a Dios. Y el Espíritu Santo va a dar aplicación, pero Cristo Jesús pagando el precio, caminando y para llegar y para participar, y se fue. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas. Aquí es otra vez Juan capítulo 2. Allí sentados y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas.
Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Cristo Jesús, llegando en el primer año de su ministerio, apenas como el Cordero de Dios, y llegó a un templo sucio y limpió el templo. ¿Qué dice? Quitad de aquí esto. Y dice, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. ¿Qué está diciendo Cristo? Mejor fuera del templo que adentro. Si van a abusar a los pobres, a los gentiles, las personas que están buscando a Dios. Cristo Jesús dice que no es una religión, es una relación con mi Padre Celestial y tenemos que honrar a Él. ¿Por qué vamos a llegar aquí sucios, con pecado? Necesitamos lavarnos en la sangre de Cristo. Necesitamos limpiarnos con las aguas de la preciosa palabra de Dios para limpiarnos. Necesitamos escuchar del Espíritu Santo. Necesitamos avivamiento. El Señor está llamándonos, quiere usarnos, pero necesitamos más de Él. Posiblemente ustedes no estaban esperando, mujeres, madres, no estaban esperando predicación en esta manera, pero es lo que el Señor me dio. Yo estaba pensando, ay, qué cosa, Señor, no puedo hacerlo. Y Él dice que, tú tienes la culpa entonces. Es que no es tu decisión, no puedes decidir a qué, este es lo que yo. Y estoy trayendo este mensaje, hablando a todos nosotros, hermanos. Que no es primero la familia, es primero Dios. Pero sabemos que la familia es importante. Honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿cómo es posible? Por obedecer a Jesucristo, para hacer lo que Él está exigiendo de nosotros. No tener siempre excusa de la razón que no podemos obedecer al Señor. Y Cristo, hablando de sí mismo, ellos pidieron que señal nos muestres, ya que haces esto, qué autoridad tiene para sacar ellos, y diciendo que ustedes han hecho de la casa de mi padre casa de mercado, y él diciendo que fuera de este lugar. Muchas veces nosotros, vengan, y Cristo diciendo que fuera. Jesús respondió y les dijo, destruid este templo, en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Creyeron, se acordaron. Necesitamos oír la palabra de Dios. Tenemos que creer la escritura, la palabra de Jesús, y tenemos que obedecer a Él. Llegó el milagro en las bodas de Caná porque obedecieron a Jesucristo. Y va a llegar a nosotros bendición, a nuestra iglesia, a nuestras familias, nuestras casas, cuando hay obediencia. Hermanos, ahora ustedes saben, somos el templo de Dios. Y significa, sí, como individuo.
yo soy templo de Dios y Cristo o el Espíritu Santo mora en mí y en usted. Si hay arrepentimiento y nosotros creyendo en Cristo y sometiéndonos al Espíritu Santo, pidiendo que Él nos llene, y gloria a Dios, Él viviendo, morando en nosotros. Hasta Cristo diciendo que yo y mi Padre vamos a habitar o morar en ustedes por medio del Espíritu. Pero habla de obediencia. El Señor quiere limpiarnos. Y gracias a Dios hay una fuente sin igual. Y es la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios, todas las madres pueden ser limpias por medio de la sangre de Cristo. Todos nosotros padres, es posible lavarnos en la sangre de Cristo Jesús. Es posible experimentar avivamiento en la casa, pero no haciendo lo que nosotros queremos. Tenemos que obedecer a Dios, hacer lo que Él está pidiendo de nosotros. Y lo que Él quiere es obediencia. Y es fácil llenar estos cántaros, y ellos llenaron hasta totalmente llenos. Obedeciendo y victoria. Hermanos, esta es palabra de Dios para todos nosotros. Pero también habla de sus hermanos. Y yo quiero terminar con este. En Juan capítulo 7, habla de los hermanos de Jesús. 7:1. Y vamos a ver. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Este es temprano en su ministerio. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. 3 fiestas en el año que los varones tenían que subir a Jerusalén para reunir y para alabar al Señor y tener tiempo de gozar con mucha gente y adorar al Señor. Y le dijeron sus hermanos, está hablando de sus hermanos, medio hermanos, por medio de José y María. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Muchas veces nosotros pensamos, es que mi papá es buen cristiano, entonces voy a ir al cielo. No. Mi mamá, qué buena cristiana. Su fidelidad es impresionante. Y Cristo dice, ¿y usted? ¿Y tú? Es que muchas veces yo hablando con una persona va a ir al cielo cuando muera. Oh, sí, mi abuelita, fiel al Señor. Son medio hermanos de Jesucristo y no creyeron en Él. Hermanos, tenemos que arrepentirnos y recibir a Cristo. No es por medio de la relación de otra persona. Yo puedo decir que, mi abuelo, es que maestro en la escuela dominical, fiel cristiano. No importa. Yo tenía que arrepentirme de mis pecados y creer en Cristo, igual con ustedes. No es por medio de sangre, no es por medio de la voluntad del hombre, es la voluntad de Dios. Y este es que todos que recibieron a Él, tenemos que creer en Cristo Jesús.
Esta es la razón de experimentar grande bendición. Si hay una madre que no conoce a Cristo, debe arrepentirse y creer en Él y salir con más que un poquito de dulce, salir con Cristo Jesús en su corazón, que es una vida increíble, dulce, a conocer a Cristo Jesús, a tener una relación. Esta es la razón que el enemigo siempre atacando, siempre hablando, tratando de destruir a nuestros hijos, porque Él quiere quitar el gozo de nuestra vida. Debemos orar. Si quieres ser buen padre, buena madre, debemos orar por nuestros hijos y pedir a Dios por el movimiento del Espíritu Santo en sus vidas. Hoy tuvimos un terremoto, no grande, es casi como muchos servicios, un terremoto y nadie cambiando. Es que me acuerdo una vez que estábamos aquí y Carlos estaba orando así, y me acuerdo un terremoto que llegó y yo estaba y la pared estaba pegándome y Carlos aquí orando, y él no sabía que había un terremoto y decía, ay, tú no sé si acuerdas, pero, hey Carlos, había un terremoto. Y él dice, ¿qué? ¿Cómo? Pero los discípulos orando y el templo o la casa, el lugar donde ellos estaban temblando. La presencia de Dios. El Señor quiere tocarnos, cambiarnos, quitar la basura de nuestra vida, limpiarnos. Y la única manera es por medio de la sangre de Jesucristo. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias por la oportunidad de estar aquí y pedimos por un terremoto espiritual que pueda hacer algo en nosotros, que como el carcelero y su familia, un terremoto llegó y su vida cambió. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo Jesús. Ayúdanos a obedecer como los que sirvieron a Cristo, honraron a Cristo haciendo exactamente lo que Él pidió de ellos. Ayúdanos a honrar a Cristo por medio de nuestra obediencia. Ayúdanos a estudiar y meditar y conocer a Jesucristo. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos, si ustedes quieren más de Jesús, quieren conocer